Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su amiga Lupita del canal Lo que calla el corazón. En este canal contamos historias que no son mías, historias que son de seguidores, historias de la vida real. Y si tú tienes una historia que contar que no has podido sacar de ese corazoncito por alguna razón, te invito a que la mandes aquí, al correo que aparecerá en la pantalla y yo con mucho gusto contaré tu historia. Bueno, y sin más, comencemos con la historia del día de hoy. Hola, soy Liliana y esta es mi historia. Todo estaba listo para mi fiesta de 15 años. Las invitaciones, el salón, la iglesia, la música, la comida, bueno, todo. Era el momento más esperado. Tengo a los padres más maravillosos del planeta. Y quizá eso se deba a que soy hija única. Aunque también soy muy obediente, estudiosa y responsable. Cuando yo nací, me platican mis papás que fue el día más maravilloso de sus vidas. Pues habían tardado mucho en embarazarse. Y sí, lo habían intentado muchas veces, pero nada más no se embarazaban. Desde ese momento me dieron todo, incluyendo buena educación y muy buenos ejemplos. Yo era la consentida de la familia, pues mi papá era muy querido por todos. Mi padre era amoroso, trabajador, responsable y siempre estaba pendiente de lo que les hiciera falta a sus hermanos y a sus padres. Y se llegó el gran día. Yo estaba feliz. Después de la ceremonia en la iglesia, siguió la sesión de fotos. Pero antes de decirles qué pasó ahí, les quiero decir que mi papá tenía 3 hermanos y una hermana. Uno de mis tíos siempre se desbordaba en atenciones conmigo. Me hacía regalos, me daba paseos. De hecho, algunas veces hasta pagó en su totalidad mis fiestas de cumpleaños. Él decía que era su sobrina favorita. Y eso no era raro porque en esa familia todos eran amorosos. Yo quería mucho a todos, pero en especial a ese tío, pues se había ganado mi corazón. Era especial para mí y creo que yo lo era para él. Había algo raro que quiero contarles y es que cuando estaban los preparativos para mi fiesta, a veces mi tío llegaba a mi casa y se me quedaba viendo. Y se le llenaban sus ojos de lágrimas y decía: «Ay, mi chiquita, ya se está convirtiendo en mujer». Yo no entendía por qué decía eso, pero me gustaba, me sentía muy amada. Ese día de la fiesta, mi tío llegó a la iglesia ya pasado de copas. Él llegó con su familia, con mi tía y mis 2 primos, pero no sé por qué se la pasó llorando toda la ceremonia. Y quizás sea porque ellos se habían quedado con ganas de tener una hija. Ellos tenían 2 hijos varones. Cuando mi tía se embarazó del último hijo, ella tuvo complicaciones y tuvieron que retirarle la matriz, así que el sueño de tener una hija pues ya no se les iba a cumplir. Y yo creo que al verme ahí en la iglesia vestida de quinceañera, pues él se imaginaba que hubiera sido si él hubiera tenido una hija también. Yo creo que por eso él me quería tanto, porque su deseo más grande era haber tenido una hija. La cosa empezó mal desde la sesión de fotos. Él quería salir en todas y como ya estaba un poco alcoholizado, pues se puso un poco impertinente. Mi tía tuvo que intervenir y se lo llevó a sentar para tranquilizarlo. También mi papá habló con él, pero él se notaba como molesto y nadie sabía por qué estaba actuando así. Él era un hombre muy tranquilo. De hecho, era el divertido de la familia. Siempre estaba haciendo chascarrillos, riendo, haciendo sentir bien a todos. Pero ese día se notaba muy raro. Terminó la sesión de fotos y nos fuimos al salón. Se realizó el banquete y mi tío seguía tomando y llorando. Después bailé el vals con mis chambelanes. Después bailé una melodía con mi papá. Todo fue muy emotivo. Todos se sentían emocionados y estábamos felices. Yo me sentía en una nube, me sentía en un sueño, todo se estaba realizando tal y como lo habíamos planeado. Mi mamá era la mujer más orgullosa en ese momento, pues todo lo que había planeado estaba saliendo a pedir de boca. Y llegó el momento en que pues la familia y los amigos dicen unas palabras para la festejada. Así que mi papá empezó con su discurso, dijo unas palabras hermosas que nunca voy a olvidar. Y después pasaron mis padrinos, tíos, primos, amigos. Bueno, toda la familia quería pasar a decir algo para mí.
Todo era muy bonito, todas sus palabras las guardé en mi corazón porque yo sabía que eran con mucho amor y decían unas cosas tan bonitas de mí y yo me ponía muy feliz porque no sabía todo lo que representaba para ellos. Yo estaba sentada en una mesa con todos mis amigos y en ese momento volteé y vi a lo lejos a mi mamá con mi tío, como discutiendo. Se notaba porque, pues ya saben que mi tío estaba alcoholizado, pero él manoteaba mucho. Y mi mamá trataba como de tranquilizarlo, ponía sus manos en el pecho así como diciendo, calma, calma, no sé. Yo no alcanzaba a escuchar por la música y el bullicio, pero sí era notorio que estaban discutiendo. Mi tía no se dio cuenta porque ella estaba disfrutando de la fiesta y divirtiéndose. Mi papá estaba con los músicos preparando pues la música que iba a continuar, hablando con los meseros, organizando cosas con ellos, pero yo sí pude darme cuenta de ese detalle. En ese momento que yo me doy cuenta de que están discutiendo, veo que mi tío se sale del salón así como molesto, moviendo los brazos y aventando cosas, aventaba a los meseros, o sea, al pasar iba aventando todo el mundo. Pero ya no vi qué pasó después porque pues seguían los discursos con la familia y yo tenía que estar atenta. En eso pasaron unos minutos, seguían las personas hablando y diciendo cosas bonitas, cuando en eso regresa mi tío y empieza a caminar por las mesas tambaleándose. Mi tía quiso como detenerlo, pero no pudo. Él se acerca a la persona que está hablando en el micrófono, que en ese momento ya no recuerdo ni quién era, creo que era un primo el que estaba hablando, y le quita el micrófono. Y les dice que él también tenía unas palabras para mí. Y sí, empezó a decir que yo era su sobrina favorita, que estaba muy orgulloso de mí, que cuando yo nací, que todos estaban felices. Pero en ese momento empezó a llorar y empezó a decir que por qué no lo habían dejado bailar conmigo. Y de hecho, sí, él había querido bailar conmigo y sí, mi papá le había dicho que sí, pero en ese momento ya no supimos dónde quedó mi tío, ya no bailé con él ninguna pieza. Entonces él en ese momento que está diciendo eso, se pone a llorar y dice que no le habían permitido bailar conmigo, que él también tenía derecho. Y ahí fue donde soltó la bomba. Él dijo que tenía derecho porque yo era su hija. Todos se quedaron viéndolo así como, ¿qué está diciendo? Pues está borracho. Nadie quería hacer caso de lo que estaba diciendo, pero él seguía insistiendo y le decía a mi mamá, ya es hora de que sepan la verdad. Yo soy el que debería haber bailado el vals con ella porque yo soy su padre. Mi mamá se le quedaba viendo y le decía, no seas mentiroso, eso no es verdad. Mi papá se quedó petrificado. Toda la familia se quedaba viendo unos a otros, murmurando cosas. La música de fondo de plano cesó. Todo se volvió un caos. Mi papá se subió al estrado para quitarle el micrófono, pero él le dijo que no, que él había estado engañado, que yo era su hija y que su esposa, mi mamá, le había mentido todo ese tiempo. Mi tía solo se le quedaba viendo y se puso a llorar, porque creo que ella había sospechado algo hace 15 años. Mi papá continuaba queriendo bajar a mi tío del estrado, pero no, él se resistía y como estaba tomado, pues nada más manoteaba. En eso mi papá le dijo, cállate hermano, cállate, no sabes lo que estás diciendo y bájate por favor. Mi tío decía que no, él seguía insistiendo en que su hija era yo. Y se quedaba viendo a mi mamá y le decía, diles la verdad, diles la verdad. Mi tío en realidad en ese momento no pensó en su familia, porque mi tía seguía llorando y abrazando a sus hijos. Yo no pude con todo lo que estaba pasando y me salí corriendo del salón, llorando. Pero el salón quedaba lejos de donde vivíamos. Había sido en las afueras, así que yo no podía irme a ningún lado. Así que solo me salí al estacionamiento y me puse a llorar. Algunos de mis amigos fueron a consolarme y me dijeron que todo estaba bien, que era cosa de borrachos, que no hiciera caso, que eso no era verdad. Pero yo no sabía si era verdad o no. Ahora entendía por qué mi tío tenía tantas atenciones conmigo y era tan especial. Quizás sí era mi padre. Yo ya no quería regresar al salón porque adentro todo era ruido, gritos, lágrimas. Era un verdadero desastre. Hasta que vi que unos familiares sacaron a mi tío, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Adentro
Todo parecía, en lugar de una fiesta, un velorio. La gente se quedó callada, como esperando a ver qué pasaba. Mi papá, como era muy prudente, dijo que no pasaba nada, que la fiesta iba a seguir, que era cosa del alcohol y que su hermano no sabía lo que hacía. En ese momento, mi papá sale a buscarme. Mi mamá se quedó adentro del salón llorando. Había familiares que la estaban consolando, que también le decían que no hiciera caso, que había sido cosa de borrachos, pero mi mamá sabía que eso era verdad. Y ella estaba de verdad en un mar de lágrimas. Hubo alguien que fue prudente en la familia y le dijo que no podía arruinar ese día, que era tan especial para mí, que se tranquilizara y que ya después arreglaría las cosas. Pues ya a tanto ella se tranquilizó un poco. Mi papá también se metió al baño, se puso agua en la cara, no podía creer todo lo que había escuchado. Pero al final, les digo, como era muy prudente, salió a buscarme. Y yo estaba también en un mar de lágrimas porque no entendía qué había pasado y no creía que hubieran arruinado así el día tan esperado para mí, mi fiesta de 15 años. Mi papá se acercó, me abrazó, me secó las lágrimas y me dijo que no pasaba nada, que la fiesta debía continuar y que todo había sido una locura de su tío, que eso no era cierto, que él era mi papá y que él siempre iba a estar conmigo para apoyarme y protegerme de quien fuera. Pues a tanto mi papá me tranquilizó, me secó las lágrimas, me llevó al baño, le habló a su hermana para que me arreglara el maquillaje y la fiesta continuó. Claro, ya no continuó como debería haber sido. Todo ahora fue triste, frío, gris. La cosa era cumplir con todo lo que se había planeado. Pues así llegó el final de la fiesta y todos se fueron a sus casas. Mi papá y mi mamá se quedaron al último en el salón y solo se veían. Mi mamá le dijo que tenía que explicarle y él le dijo que no era el momento, que después hablarían. Así que tomaron sus cosas y nos fuimos a la casa. Yo iba con el alma destrozada, triste, confundida. No sabía qué había pasado, no sabía qué estaba pasando y no sabía lo que iba a pasar después. Mis papás después hablaron. Yo no estuve presente, pero después me enteré de la plática que tuvieron. Y esto es que ellos habían intentado muchas veces embarazarse y no habían podido conseguirlo. Habían tardado 2 años en poder embarazarse de mí. Y mi papá había ido al médico, les habían dado algún tratamiento y algunos medicamentos, pero no había funcionado. No quería él someterse a tratamientos más profundos. Así que dijeron que iban a esperar un poco más y que si no, entonces sí ya iban a ver otras opciones. Mi mamá dijo que ella había sentido miedo de perder su matrimonio, estaba muy enamorada de mi papá, así que planeó con el hermano de mi papá que él les ayudara. Sí, esto fue un trato entre ellos dos. ¿Por qué? Porque sabía que si yo era hija del hermano de mi papá, llevaría sus mismos genes. Y mi mamá en ese entonces le pidió a él que le ayudara. Y mi tío le ayudó. Claro, ellos no estaban enamorados, solamente había sido un acuerdo. Pero ¿en qué cabeza cabe que mi tío haya aceptado esa propuesta de mi mamá? Habían acordado que si quedaba embarazada, esto nunca nadie lo iba a saber. Y sí, así fue durante 15 años. Pero les digo, mi tío se había quedado con ganas de una hija y en mí veía a esa hija. Así que cuando me vio vestida de quinceañera, él no pudo aguantar más. Y por eso confesó todo. Porque él quería escuchar de mis labios alguna vez llamarlo papá. Pero él no pensó en todo lo que iba a ocasionar. Destrozó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a mi madre y de pilón a mí. Aparte de toda la familia que también quedó dañada. Ya nada fue igual después de ese día. Mi papá se fue de la casa. Él habló conmigo y me dijo que él siempre iba a ser mi papá, que siempre iba a estar para mí, pero que él no podía estar con alguien que le había mentido durante tantos años y de qué manera. Y que también le dolía la traición de su hermano. Así que él no podía con esa carga y él se fue. Yo me quedé con mi mamá y mi mamá me explicó todo lo que ya les platiqué, pero yo no lo podía entender, pues aún era una niña y quizá ahora lo entienda un poco más, pero aún así no veo la razón, porque había muchos métodos para poder quedar embarazados.
No entiendo en qué momento se le ocurrió eso a mi mamá. Y tampoco entiendo cómo mi tío pudo aceptar esa propuesta, porque él ya también estaba casado y él estaba muy enamorado de su esposa. Mi tío no se cansó de pedirme perdón, no se cansó de pedirle perdón a mi mamá y a mi papá, a su esposa, a sus hijos. Creo que tocó fondo ese día con tanto alcohol que bebió y no supo qué hacía, pero mi tía no quiso perdonarlo. Ella también lo dejó, o más bien lo corrió de la casa. Él se fue y tampoco sabemos dónde está. De repente sí me habla y me dice que me quiere mucho, que lo perdone y que espera que algún día yo pueda entender la razón por qué hizo eso. Y es que él me quería como una hija. Pues en esta historia todos perdimos. Yo perdí a mi papá, perdí la confianza en mi madre, perdí al tío que amaba, perdí a la familia, porque ahora la familia me ven diferente. Ya no soy como la consentida, o quizás sí, pero algo cambió. Yo me siento muy triste y como quisiera regresar el tiempo y no haber tenido mi fiesta de 15 años. Ahora ya soy un poco mayor, ya tengo 19 años y aunque aún no comprendo muchas cosas, yo sigo queriendo a mi papá como lo que es, mi padre. Él siempre fue mi padre y siempre lo será. Y a mi tío, pues sí lo sigo queriendo, pero no puedo perdonar el daño que hizo ese día, porque no pensó en nadie más que en él. Con mi mamá se perdió la confianza. Sí convivimos y la sigo queriendo, es mi madre, pero hay cosas que no le puedo contar. Se formó una barrera entre ella y yo. A mi papá lo veo seguido. Él se cambió de estado, pero él viene a la ciudad a hacer negocios y por trabajo. Así que nos vemos muy seguido. Entre él y yo no cambió nada. Yo lo sigo amando y él a mí. Yo quise contar esta historia para desahogarme un poco y porque muy poco platico de ella. He tenido amistades, algunos novios y nunca he platicado de esto. A la gente que voy conociendo en el camino, pues saben que mis papás están separados y nada más. No saben la verdad de mi historia. Y es que me da un poco de vergüenza. Vergüenza ajena, claro. Solo espero algún día poder superar todo lo que aún siento en mi corazón por todo lo que pasó ese día. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Bueno, mis corazones, pues hemos llegado al final de la historia. Qué historia tan más difícil. De verdad que yo no puedo imaginar lo que sintió nuestra amiga Liliana en su corazón ese día cuando pasó todo eso. Querida Liliana, espero que cada día te sientas mejor y que entiendas que pues, las cosas de la vida así son. Hay cosas que no están en nuestras manos solucionar y que cada corazón tenemos historias ocultas que nadie sabe. Y esa historia hubiera quedado oculta si tu tío no hubiera tomado tanto ese día y no hubiera hablado del tema. Bueno, pues si tú tienes alguna historia escondida en ese corazoncito que no has podido contar por alguna razón, te invito a que la mandes aquí al correo que aparecerá en la pantalla y yo con mucho gusto contaré tu historia. Y si ya llegaste hasta aquí y te gustó la historia y te gustan las historias del canal, que también están muy buenas, te invito a que me dejes un dedito arriba, comentes, compartas, me etiquetes en todos lados y por supuesto suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo una nueva historia y vengas corriendo a escucharla. Muchas gracias, mis corazones, por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios, por todo lo que hacen por mí. Y por supuesto que los quiero mucho, que les mando un abrazote hasta donde quiero que se encuentren. Y no olviden, nos vemos en la próxima historia. Chao, chao.